Cuarto domingo de Pascua, el domingo del Buen Pastor. En esta ocasión en la Santa Misa nos encontramos un discurso que pronuncia Jesús en el que se describe a sí mismo como el Buen Pastor. Es un texto fascinante en el que, haciendo un riguroso análisis bíblico, descubrimos que tiene una conexión muy profunda, nada menos que con el lavatorio de los pies en la Última Cena. ¿Qué tiene que ver el Buen Pastor con el lavatorio de los pies en la Última Cena? Además, encontramos que este texto está elaborado con una estructura muy sofisticada y que vale la pena ir descubriendo. ¿Quieres aprender más acerca de todo esto? Quédate con nosotros. Verdaderamente el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Esa es la certeza que nos llena de esperanza en este tiempo de Pascua, cuyo tercer domingo nos encontramos celebrando. Bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio. Este programa en el que semana a semana hacemos un análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa para que lo comprendas a fondo y así cuando vayas a la Santa Misa y escuches la palabra del Señor resuene verdaderamente en tu interior. El programa de hoy será muy interesante porque vamos a ver a los apóstoles como testigos auténticos de la resurrección. Que no les digan, que no les cuenten, ellos están más que convencidos, aunque trabajo les costó en su momento aceptarlo. Quédate y descubramos juntos qué pasó. Unos billetes de entrada perdidos, un terrible fraude y una inexplicable traición cambiarán la vida de Bruno y Alejandra, enfrentándolos a una situación que parece irremediable. Solo el perdón los puede ayudar a volver a dar sentido a sus vidas. El laberinto del perdón. La obra más reciente de tu servidor, Mauricio Pérez, una novela de suspenso, amor, amistad, traición y fe, un crimen por resolver, heridas por sanar y un profundo rencor que desterrar. El laberinto del perdón. Déjate atrapar por este relato, que se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a superar el rencor y aprender a perdonar. El laberinto del perdón. Disponible en edición impresa y digital para Kindle en Amazon.com y ahora también en audiolibro. Descarga el audiolibro del laberinto del perdón en el sitio semillasparalavida.org/laberinto. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. El cuarto domingo de Pascua se conoce como el Domingo del Buen Pastor. Esa es la temática de las lecturas en la Santa Misa, pero también se conoce como la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. De modo que si entre tus amigos o en tu familia cuentas con algún seminarista o con una novicia, o si sabes de alguien que le interesaría dedicar su vida a consagrarla a Dios por completo, esta es la ocasión más propicia para orar por ellos, así como también para orar por todas las vocaciones, también las vocaciones que ya se han consagrado, para que el Señor les permita siempre ser fieles a sus votos y siempre les permita caminar con mucha pasión, conduciéndonos a todos los demás por el camino que conduce al Señor. Pues bien, que es el cuarto domingo del tiempo de Pascua y como te digo, el tema central es el Buen Pastor y vamos a hacer hoy un análisis bíblico muy interesante. Así que, como siempre, vamos a comenzar por conocer el texto que se nos presenta en la Santa Misa. Estamos en el ciclo litúrgico B, este ciclo litúrgico en el que nos enfocamos principalmente en el Evangelio según San Marcos, pero dada quizás el contenido que presenta Marcos en su Evangelio, en ocasiones conviene también recurrir a otros evangelistas. En esta ocasión recurrimos al Evangelio según San Juan. Vamos a leer el texto como lo leemos en la Santa Misa, para de ahí hacer el detallado análisis bíblico y terminar como acostumbramos con un momento de oración. Así, para poder escuchar con atención la palabra de Dios, vamos a ponernos primero que nada en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice así: Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas.
Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Este es el fragmento del Evangelio según San Juan que leemos en este cuarto domingo del tiempo de Pascua, y vamos a entrar en materia porque realmente hay cosas muy interesantes que estuve yo descubriendo cuando estaba haciendo la exégesis de este texto, preparando este programa. Sabes que trabajaba yo en esto y tuve la bendición de que dos personas me saludaron. Una de ellas me comentaba que le gustaba mucho el programa porque siempre me apasiono, y le digo, bueno, es que por eso se llama precisamente Pasión por el Evangelio, porque a mí me resulta apasionante todo esto que vamos descubriendo haciendo el análisis de los textos bíblicos, y por supuesto es algo que no se lo puede quedar uno, hay que compartirlo, y encontré que la mejor manera de compartirlo era a través de este programa para que todo esto se pudiera escuchar en muchos países al mismo tiempo. Y después otra persona me decía, ¿qué haces? Y le decía, pues estoy preparando el programa, estoy haciendo la exégesis y me estoy encontrando unos verbos que me estoy dando cuenta que conectan el buen pastor con el lavatorio de los pies en la última cena, y aparte estoy descubriendo una estructura complejísima que ya me muero de ganas por explicar en el programa. Y me decía, ya me imagino que vas a estar todo emocionado explicándonos todo lo que te encontraste. Y pues sí que es muy emocionante, y ojalá que a ti también te resulte emocionante todo esto que vamos a ver en este día. Este fragmento que leemos hoy en el Evangelio pertenece a un discurso que pronuncia Jesús, que se conoce como el discurso del buen pastor, y de hecho lo que estamos leyendo en esta ocasión es la segunda parte de ese discurso del buen pastor. De manera que el contexto inmediato de este texto pues es precisamente el discurso completo del buen pastor, y el contexto amplio, todo esto sucede en el marco de la fiesta de la dedicación del templo. Era una fiesta anual que se hacía para conmemorar el regreso después del destierro de Babilonia allá en el año 535 a.C. Entonces era una fiesta en la que se celebraba el regreso, en el que se celebraba otra vez la congregación ahí del pueblo después de haber sido dispersados. Y curiosamente en este contexto Jesús nos habla de un verdadero pastor que es el que verdaderamente congrega y que no permite que se disperse su rebaño. ¿Ves? Entonces no es casualidad que Jesús aborde esta metáfora o hable a través de esta parábola de un buen pastor justamente cuando se celebra esa reunión del pueblo después de haber sido dispersados. ¿Ves? Entonces esto puede dar un sentido a por qué Jesús se le ocurrió desarrollar esta parábola justamente en esta ocasión, en este discurso. Hablar de personajes en este caso no tiene caso, o de actores no tiene caso, pues es simplemente Jesús dando un discurso. Pero vamos a ver entonces, ¿qué dice aquí? Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Bueno, ya de entrada esto tiene un peso tremendo. Esta expresión yo soy, ya te lo he dicho en otras ocasiones, cuando en el Evangelio según San Juan vemos esta expresión en griego yo soy, está escrita como ego eimi. Y la expresión ego eimi es nada menos que la traducción al griego del nombre impronunciable de Dios, que es, ya sabes, esas 4 letras que no se pueden pronunciar, que están escritas y que tienen la intención de no poderse pronunciar, la yod, la g, la waw, la g, y que traducimos como yo soy, justamente, yo soy. Entonces, ¿cuál es el nombre del Señor? Pues el nombre por excelencia es ese, yo soy, porque Dios es el que es sin necesidad de nadie más. Nosotros somos porque Dios nos hizo, pero Dios, es el que es. Así su nombre es yo soy. Y ese tetragramaton hebreo se traduce al griego justamente como ego eimi, y cuando Jesús se aplica a sí mismo, o cuando dice de sí mismo yo soy, ego eimi, se está precisamente aplicando este nombre divino a sí mismo. Y dice yo soy el buen pastor. Ego eimi pemin okalos. Ego eimi pemin okalos. Pemin pastor, kalos bueno. Pero resulta que si tú piensas en el buen pastor, lo más seguro es que estés pensando en que Jesús es el buen pastor por su bonomía, por su bondad. Pero no es a lo que se refiere este término kalos. Se refiere más bien, lo que está diciendo es yo soy el bueno. Yo soy el auténtico, ¿verdad? Es una forma coloquial que tenemos de decir este es el verdadero, este es el bueno. Bueno,
Pues es a lo que se refiere con el buen pastor, ¿ves? No se está diferenciando del mal pastor, está diciendo, yo soy el bueno, es decir, yo soy el auténtico pastor, yo soy el pastor definitivo, es a lo que se refiere. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, es decir, el que no es pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Entonces aquí Jesús distingue, el pastor es el dueño de un rebaño, ese rebaño es propiedad de él. El asalariado es aquella persona a quien el pastor le paga para que le cuide las ovejas o para que le ayude a cuidar el rebaño. Entonces dice aquí Jesús, el buen pastor, el dueño del rebaño, da la vida por sus ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Y aquí Jesús está hablando en el templo, el corral, mejor dicho, se puede considerar justamente como una metáfora del templo, que es donde se congrega todo el pueblo. Y aquí Jesús precisamente dice, yo soy el pastor verdadero. Los otros son los asalariados. ¿Y quiénes son los otros? Pues las autoridades religiosas. Las autoridades religiosas, sea quien sea, son simplemente los asalariados, pero yo soy el verdadero. El único que va a dar la vida por su rebaño es el pastor auténtico, no los asalariados. Es decir, ellos no tienen esa capacidad de dar la vida por las ovejas. Pero este dar la vida no se refiere tanto a custodiarlas del lobo. Es que todo esto es una parábola, ¿verdad? Entonces son metáforas. Sino que este dar la vida se refiere justamente al dar la vida para redimirlas. Todo esto es un discurso que tiene un propósito teológico, que es el de comunicarnos precisamente que Jesús, por ser el pastor verdadero, el pastor definitivo, Él va a ser capaz de dar la vida por nosotros, pero por nuestra redención. Todos los demás que trabajan para el pastor, todas las autoridades religiosas, son simplemente asalariados. Ninguno tiene esa capacidad ni de congregar por completo a su rebaño, y ni mucho menos de morir por su rebaño para poder redimirlas. Y después dice, como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Y después dice, yo soy el buen pastor. Aquí vemos cómo todas estas ideas son ideas dobles, que se van armando muy estratégicamente. Mira, primero dice Jesús acerca del asalariado, como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Siempre vemos ideas de dos en dos aquí. Uno, es asalariado. Dos, no se preocupa por las ovejas. Y después se contrapone él al asalariado diciendo, yo soy el buen pastor. Nuevamente, ego eimi pemino kalos. Bueno, yo soy el buen pastor. Y aquí describe esas características del buen pastor. Dice, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Aquí vemos dos ideas armadas en un paralelismo. Los paralelismos, ya te lo he dicho en otras ocasiones, le encantan a Juan. En el Evangelio de Juan, Jesús siempre está hablando en paralelismos. Y aquí vemos precisamente un paralelismo. Dos ideas. Yo conozco a mis ovejas me conocen a mí. Bueno, después de eso dice, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Otro paralelismo, ¿ves? Dos ideas que se juntan. Y que se juntan todas aquí con este nexo que significa y. Entonces, primera idea, como el Padre me conoce a mí. Segunda idea, y yo conozco al Padre. Otra vez, un paralelismo, ¿ves? Y en este caso son paralelismos sinonímicos. Hay un parecido, hay una sinonimia entre cada una de las ideas. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Sería un paralelismo antitético si las ideas fueran opuestas. Por ejemplo, conozco a mis ovejas y mis ovejas me desconocen. Eso sería antitético, pero en este caso son dos ideas similares, entonces es un paralelismo sinonímico. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Y después otro paralelismo sinonímico, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y después cierra Jesús diciendo, y doy mi vida por las ovejas. Ahora, fíjate que esto fue lo que descubrí aquí, que es una estructura muy calculada, muy elaborada, y por eso te preparé este esquema, porque creo que es la mejor manera de que lo percibas. Porque fíjate cómo
dentro de la descripción del buen pastor que da la vida por sus ovejas, ¿te das cuenta? El marco realmente es este: con lo que abre, yo soy el buen pastor; con lo que cierra, y doy mi vida por las ovejas. Aquí estamos viendo, si quitas lo que hay en medio, si quitas esa descripción, y te quedas solamente con yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas, estás viendo aquí otro paralelismo, dos ideas que están juntas y que están unidas con este nexo que yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas. Y esta idea del buen pastor que da la vida por las ovejas se desarrolla con esos dos paralelismos que aparecen en medio. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Pero fíjate que lo que me sorprendió es que si quitamos esa descripción de en medio y nos quedamos únicamente con el paralelismo que abre y cierra, yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas, nos estamos entonces dando cuenta que todo esto que dijo Jesús es en realidad otro paralelismo, pero un paralelismo antitético a la idea anterior, que era la del asalariado que no se preocupa por las ovejas. De modo que cuando uno quita la descripción del buen pastor y se queda simplemente con esta idea del buen pastor, ¿qué resulta? Como es asalariado, hablando del asalariado, el asalariado no se preocupa por las ovejas, yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas. ¿Ves? Y en ese caso lo que estamos viendo es un paralelismo antitético. Dos ideas paralelas pero opuestas. Uno es asalariado y no se preocupa por las ovejas. El otro es el buen pastor y da la vida por las ovejas. Bueno, a mí, déjame decirte que a mí esto pues me emocionó mucho haciéndoles el análisis estructural. Nunca me había dado cuenta de esto. Y cuando empecé a ver, sobre todo que hablaba mucho con i, o sea, encontraba la partícula que en griego, que, dije, bueno, aquí claramente hay unos paralelismos. Pero después cuando descubrí cómo estaban estructurados y sobre todo que quitando la descripción de en medio se queda uno finalmente con un paralelismo antitético, pues ahí ves realmente que lo que quiere Jesús es enfatizar de una manera mucho más detallada por qué Él es el buen pastor que sí da la vida por las ovejas a cambio del asalariado que no se preocupa por ellas, ¿ves? A fin de cuentas, esto era también pues en su momento un mensaje duro contra las autoridades del pueblo de Dios, en las autoridades religiosas, pero Jesús está diciendo yo soy por eso el buen pastor, o sea, yo soy el bueno, yo soy el de a de veras, diríamos, yo soy el auténtico, yo soy el definitivo. Y esta idea de dar la vida, como te digo, pues es una idea que tiene que ver con dar la vida en el sentido de la redención. Vamos a continuar, dice aquí, tengo además otras ovejas que no son de este corral o de este redil, y a las que debo también conducir, ellas oirán mi voz, así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esta es una idea muy importante porque fíjate que todo esto se celebra nuevamente en el marco de esta gran celebración de la dedicación del templo, que como te digo tiene el propósito de celebrar que después de ese destierro, después de haber estado el pueblo todo dispersado en el año 535, por fin regresaron. Y Jesús dice aquí, bueno, este es mi rebaño. Qué bueno, estamos celebrando que otra vez nos congregamos. Perfecto, pues ¿qué creen? Que este es mi rebaño. ¿Y qué creen? Que yo soy el pastor auténtico, yo soy el buen pastor. ¿Pero qué creen? Que qué bueno que estemos todos reunidos y qué bueno que estemos celebrando que estemos todos reunidos. Pero resulta que también tengo ovejas que no pertenecen a este rebaño. Es decir, tengo también ovejas que no pertenecen al pueblo de Dios. Y esto es importante porque esto nos deja entender cómo la misión de Jesús, su misión salvífica, es una misión universal. No está reservada exclusivamente para el pueblo de Dios, sino que su salvación es para toda la humanidad. Por eso dice entonces, tengo además otras ovejas que no pertenecen a este corral, que no caben aquí al templo de Jerusalén, por ende que no pertenecen al pueblo de Dios, pero también son mis ovejas, y a las que debo también conducir. Y ellas oirán mi voz, ellas también, aunque no pertenezcan a este corral, ellas también escucharán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y finalmente, pues eso es el fin teleológico de todo esto, ¿verdad? El fin último, el último de los fines de todo el plan de la salvación es precisamente que toda la humanidad quede congregada en un solo rebaño, precisamente bajo el dominio de Cristo, Rey del universo,
que es precisamente el buen pastor, el pastor definitivo. Y continuamos con esta idea precisamente de la vida. Es que fíjate que es muy interesante esto, porque cuando nosotros pensamos en el buen pastor, incluso lo relacionamos con el Salmo 23, ¿no? Como que es la idea que de bote pronto nos viene a la cabeza: yo soy el buen pastor. Y entonces nosotros, echando mano del Salmo 23, decimos: el Señor es mi pastor, nada me falta, hacia verdes praderas me conduce, hacia fuentes tranquilas para reparar mis fuerzas. Entonces nos quedamos con la imagen de ese buen pastor consolador, precisamente pensando en su bondad, en su bonomía. Pero el toque que le da, el sabor que le da Juan en su evangelio, es más bien un sabor salvífico. Este buen pastor no es el buen pastor que nos cobija, no es el buen pastor que nos consuela, es primero que otra cosa el pastor definitivo que nos salva, y que la manera de salvarnos es precisamente dar su vida y recuperarla. Entonces, si te fijas, esto que hemos hablado primero, el mensaje de Jesús es: yo soy el buen pastor, ¿verdad? Y porque soy el pastor definitivo, el pastor verdadero, es entonces que doy la vida por mis ovejas. Ese es el mensaje. Y ahora empieza aquí Jesús a desarrollar en su discurso esta idea de dar la vida. Dice: el Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Y fíjate que llegamos a un momento muy interesante, porque dice aquí: el Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Doy mi vida para recobrarla. Dice: nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. ¿Sabes que cuando vemos nosotros el texto en griego y vemos los verbos dar y recobrar, ¿qué da Jesús? La vida. ¿Qué recobra Jesús? La vida. ¿Cómo da Jesús la vida? Pues por supuesto ofreciéndose en sacrificio, muriendo en una cruz. ¿Cómo la recobra? Lógicamente, ya lo sabemos, resucitando. Eso nos queda clarísimo. Pero lo que resulta muy interesante cuando uno ve los verbos que emplea aquí Juan en griego, y los verbos es que el evangelio de Juan, este evangelio teológico, está tan fríamente calculado que cada palabra, los sustantivos, los verbos, siempre hay que poner mucha atención. Y hay verbos que aparecen solamente en un par de ocasiones, y que eso nos da la pista precisamente para entender otro texto a la luz del primero en el que apareció. Y aquí fíjate que vemos que por primera vez nos topamos con estos verbos. Dice dar y quitar. El verbo dar, o traducido al español como dar, en realidad no es dar. En griego el verbo es tithemi, y tithemi significa poner. Poner, así como poner en el suelo. Es a lo que se refiere, poner en el suelo. Tithemi, poner en el suelo. Entonces lo que dice Jesús es que pone en el suelo su vida. Ese es el verbo, esa sería la traducción literal, pero como no tiene sentido en español, por eso es que se traduce como dar, doy mi vida. Pero en griego dice: pongo en el suelo mi vida. Y después el otro verbo es recobrar. Pero en realidad el verbo es lambanein. Y en griego el verbo lambanein, más que recobrar, significa recoger. Entonces Jesús pone en el suelo su vida y después la recoge. Y de hecho vemos aquí dos veces estos dos verbos juntos. Dice: el Padre me ama porque yo pongo en el suelo mi vida para recogerla. Y después dice: tengo el poder de ponerla en el suelo y recogerla. ¿Te das cuenta? Pues esto, por lo que es muy interesante, es porque estos verbos nos los vamos a encontrar después en un momento que tal vez no te esperabas. Justamente en el momento de el lavatorio de los pies. Sabes que ya fue demasiado tarde este año, porque me di cuenta hasta que estábamos en la misa de Jueves Santo. Yo tomé el evangelio en la misa y comencé a analizar rápidamente la estructura por enésima vez del recuento del lavatorio de los pies, y me di cuenta de que es un quiasmo, y no tengo tiempo en este momento de explicarte todo lo que sucedió en el lavatorio. Pero sí, lo que me di cuenta es que los pasos iban en una secuencia y llegando al centro se desdoblaban en sentido opuesto. Y dije: esto es un quiasmo, y nunca me había dado cuenta. Pero fíjate que es muy interesante, porque la forma como se va desarrollando el relato del lavatorio es que Jesús se pone de pie, están reclinados a la mesa, se pone de pie, se quita su túnica, se pone a lavar los pies, termina de lavar los pies, se vuelve a poner su túnica y se vuelve a poner a la mesa. ¿Te das cuenta? Un quiasmo perfectamente elaborado. En un orden se desdobla, después en el otro. Pero resulta que hay algo clave.
hay algo clave, y de hecho en la escenificación del lavatorio que ves en la Santa Misa en Jueves Santo, el sacerdote lo hace. Y es por lo que el lavatorio lo tiene que hacer el sacerdote, no un laico, ¿verdad? Esas costumbres de que los laicos se laven los pies unos a otros no tienen sentido cuando se entiende la teología del lavatorio. Y ahora vas a ver por qué precisamente. Cuando el sacerdote escenifica el lavatorio, se tiene que quitar la casulla. Y cuando termina de hacer el lavatorio, se vuelve a poner la casulla. ¿Y por qué se la quita y se la pone? Porque Jesús en la última cena se quitó la túnica y se la volvió a poner. Ahora, fíjate que lo que está haciendo Jesús es darle a sus apóstoles un ejemplo muy dramático del servicio extremo que consiste en abajarse al nivel del esclavo de más bajo rango para lavarles los pies. Y precisamente como un símbolo visible para ellos de que se está bajando, se está quitando Jesús la túnica. Quedar desnudo es símbolo justamente de perder la dignidad. Entonces Jesús se quita la túnica, pierde la dignidad, se queda como el más bajo de los esclavos, así les lava los pies, pero cuando termina de servirlos, entonces se pone de pie Jesús, se vuelve a colocar la túnica, vuelve a recuperar su dignidad y se sienta otra vez a la mesa. Y entonces, ¿sabes que cuando vemos en el Evangelio el verbo que se emplea para describir que Jesús se quita la túnica es precisamente el verbo tithemi? Que aquí lo vemos en este discurso del buen pastor como yo doy la vida. Yo doy la vida, yo la pongo en el suelo, y ese verbo lo volvemos a ver hasta la última cena en el lavatorio, cuando Jesús se quita la túnica, pero en realidad no se la quita, literalmente en el texto griego, Jesús pone en el suelo la túnica. ¿Ves? Y cuando termina el lavatorio, Jesús recoge del suelo la túnica, otra vez este verbo lambanein, que lo vemos aquí primero como ese recoger la vida. De modo que lo que acaba siendo la última cena, una vez que se lee a la luz de este discurso del buen pastor que nos encontramos primero en el Evangelio según San Juan, debido a estos verbos, es que el lavatorio acaba siendo una acción simbólica de su muerte y de su resurrección. Y claro, tiene todo el sentido del mundo, porque lo que Jesús estaba enseñándole a los apóstoles era que había que servir al extremo y que Él los iba a servir al extremo. Y por eso cuando Pedro le dice, tú a mí no, dice Pedro, es que si no dejas que te sirva al extremo, si no dejas que te laven los pies, no puedes tomar parte de mi reino. Pues claro, ¿por qué? Porque ese lavatorio acaba siendo una acción simbólica de su crucifixión. Si resulta extremo servir a los discípulos lavándoles los pies, bueno, más extremo resulta servir a la humanidad muriendo en una cruz siendo Dios. ¿Ves? Por eso, Pedro, tienes que dejar que te sirva al extremo, si no, no puedes tomar parte de mi reino, porque si no me dejas que te sirva al extremo, no me vas a dejar que muera por ti, no vas a permitir que te redima. Pero resulta que esa muerte no termina simplemente con poner en el suelo la vida, con poner en el suelo la túnica. Ese termina precisamente recogiendo del suelo la vida, recogiendo del suelo la túnica. Y entonces cuando Jesús en la última cena se vuelve a colocar la túnica, es una acción simbólica de su resurrección. Dime si no es fascinante. Oye, por eso estaba yo tan emocionado ayer, y bien decía esta amiga que se conectó cuando estaba yo en plena exégesis, y me decía, seguramente vas a estar muy emocionado explicándonos todo esto. Oye, es que dime si no es para emocionarse, pues lo tenía que compartir, Entonces, pues ya lo sabes aquí. Y ahora, algo muy importante, dice Jesús, nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Fundamental, porque hay que entender, Jesús no fue una víctima de las injusticias, no fue una víctima de las autoridades religiosas, no fue una víctima de Poncio Pilato y los romanos. No, Jesús no fue una víctima, Jesús se ofreció. Él ofreció su vida porque Él quiso, para después resucitar y así redimirnos. La muerte y la resurrección de Jesús son actos voluntarios de Él. Él fue el que se entregó. Por eso dice aquí, nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Pero también dice al final, este es el mandato que recibí de mi Padre. Si Jesús da la vida por sí mismo, porque Él quiere de manera voluntaria, es en un acto de obediencia a su Padre, que finalmente el plan de la salvación fue idea de su Padre, el enviado fue su Hijo, y su Hijo obedeció, y así se nos presenta como el buen pastor. Te digo, en este caso no se nos presenta como el buen pastor que hacia fuentes tranquilas nos conduce para reparar nuestras fuerzas. En este caso se nos presenta en el Evangelio de Juan como el buen pastor que
por ser el pastor definitivo, el pastor auténtico, es capaz y va a dar la vida por nosotros para nuestra salvación, pero no solo va a dar la vida, también la va a recuperar. Y justamente aquí también en este juego de paralelismos es por lo que Jesús da la vida, pero la recupera, la da y la recupera, ¿ves? Van de la mano, muerte y resurrección, van de la mano, no es solamente la muerte, muere para resucitar, por eso la da y la recupera, la da y la recupera, la pone en el suelo y la recoge literalmente, pero ahora ya sabes lo que esto significa. Y con esto terminamos este análisis que a mí realmente me ha encantado hacerlo. Y descubrir todo esto me emocionó muchísimo y por supuesto que espero que a ti también te esté emocionando. Si te ha gustado este programa, por favor no olvides decir me gusta en las redes sociales y compártelo con todos tus amigos para que todo el mundo aprenda estas cosas tan maravillosas acerca de la palabra de Dios. Bueno, pues después de este fascinante y apasionante análisis bíblico, ¿qué te parece si todo esto que hemos aprendido lo guardamos en el corazón y ahora nosotros nos dirigimos al Señor en oración? Y para ello, como siempre, te pido que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Somos tu rebaño, Señor. Tú eres nuestro pastor. Conoces nuestras vidas y pensamientos. Sabes de antemano nuestros caminos. Somos tu rebaño, Señor. Recuerdas nuestros nombres y apellidos. Nada de lo que nos ocurre te es indiferente. Nos ayudas y animas cuando estamos tristes. Somos tu rebaño, Señor. Deseas que nuestras vidas sean santas. Nos buscas si andamos perdidos. Nos aceptas si volvemos a ti. Somos tu rebaño, Señor. Tu palabra es vida. Tu palabra es verdad. Tu palabra es amor. Somos tu rebaño, Señor. Eres nuestra alegría. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me ha dado muchísimo gusto, en verdad, muchísimo gusto, y creo que lo habrás notado, compartir todo esto contigo y sobre todo gozar del favor de tu atención. Te agradezco mucho todo este tiempo que has dedicado a escuchar este programa. Te invito a que sigas escuchándome todos los días a través del programa de radio Semillas para la Vida. Lo puedes escuchar en tu estación de radio católica. Si no lo transmiten, diles que se pongan en contacto con nosotros. A ellos no les cuesta un centavo transmitirlo y nosotros con mucho gusto lo ponemos a su disposición. Pues si no, escucharlo también a través de nuestra página semillasparalavida.org. Nos vemos aquí el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos acerca de la palabra de Dios. Que Dios, que Cristo, el buen pastor, derrame sobre ti abundantes bendiciones esta semana y por favor, sé tú mismo una bendición de Dios para aquellos que te rodean. Apasionate por nuestra fe. Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión te saludo para compartir contigo información importantísima. La Universidad Pontificia de México está a punto de impartir 3 diplomados más en línea, buenísimos. 2 sobre espiritualidad, 1 sobre Mariología. El primero es un diplomado en teología espiritual. Tiene el propósito de introducirte al estudio de la teología espiritual a través de una fundamentación teológica y antropológica. El segundo es un diplomado en pedagogía de la interioridad. Obviamente suena esto a vida interior. Y sí, su objetivo es cultivar el proceso interior por medio de elementos que ayuden al propio crecimiento, que favorezca el despliegue de la dimensión espiritual. Y el tercero es el de Mariología, que tiene como propósito presentarte las líneas de estudio mariológico a partir de la tradición de la Iglesia y de la Sagrada Escritura para fomentar el culto mariano como modelo de vida. Como te digo, son en línea estos diplomados. Cada uno tiene una duración de 120 horas. Está dividido en 5 sesiones de 8 horas por módulo. Y cada uno de estos diplomados tiene un costo de 4,600 pesos mexicanos. Pero siendo que ahora todo el mundo se puede conectar desde cualquier país, si te inscribes desde Europa, la colegiatura es de 200 euros. Si te inscribes de otros países es de $225.
Como te digo, es una oportunidad maravillosa. Ya lo has de saber porque lo he mencionado en otras ocasiones. Yo mismo soy estudiante de la Universidad Pontificia de México. De hecho, estoy por terminar mi diplomado en liturgia. Este sábado terminamos, ya termino yo mis 2 semestres. Acabo de hecho de mandarle al sacerdote que nos da la clase del último de los módulos, le acabo de mandar las últimas 2 tareas que nos dejó. Ya con eso terminaremos este sábado. Y por eso es que te hago estas invitaciones recurrentes. Como he mencionado en otras ocasiones, cuando hago estas invitaciones a que te inscribas a los cursos de la Universidad Pontificia, estos anuncios no son patrocinados por la Universidad Pontificia ni nada. Esta no es una mención pagada en lo absoluto. La razón por la que los promuevo es porque sé de la gran necesidad que existe de recibir formación en nuestra fe al más alto nivel. Y qué mejor que en una universidad tan prestigiosa como la Universidad Pontificia de México. Y qué mejor que ahora se puede hacer hasta en línea desde donde vivas. Entonces, pues así como yo tengo compañeros que se conectan de otras ciudades, de otros estados, de otros países, y se conectan seminaristas, sacerdotes, religiosas y laicos, pues tú también, si eres seminarista, sacerdote, religiosa o laico y te interesa profundizar en estos temas, no te pierdas esta oportunidad. Te dejo aquí al final una pantalla con los datos de contacto para que contactes directamente a la Universidad Pontificia de México. Cualquier duda, por favor, con ellos, inscripciones con ellos. Yo solamente estoy haciéndote la invitación, pero ya cualquier trámite es directamente con ellos. Aprovecha estos cursos, en verdad, valen mucho la pena. Apasionate por nuestra fe.